En el video de hoy vamos a estar viendo una persona, un youtuber, que va a estar explicando cuáles son las causas de los inmigrantes estadounidenses irse para México. ¿Cuál es la perspectiva estadounidense al inmigrar hacia otros países latinoamericanos? ¿Qué piensan ellos cuando llegan aquí y salen de esa pequeña burbuja que es la gran jaula gringa? Eso lo vamos a estar viendo en el video de hoy. Hello, video nuevo. Otra tarde sentados nuevamente contigo para estar reaccionando a un nuevo video. Señores, el video de hoy va a estar en inglés subtitulado, así que porque el video se trata de un mensaje a todos los americanos o estadounidenses que viven en México. Como siempre, te damos la bienvenida al canal y te invito a suscribirte, a dar like, activar la campanita de notificaciones y a seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos podrás encontrar como Freestyle. Así que te esperamos por todas esas redes sociales y empezamos el video ya. Hola banda, este video va a estar en inglés, porque a diferencia de todos mis otros contenidos, la audiencia destinataria aquí son los gringos en México. Pero puse subtítulos en español para mis seguidores regulares. This video is for all the other Americans living in Mexico, all 1.6 million of us. We've come here for different reasons, but from the digital nomads in La Condesa to the retirees in San Miguel de Allende, we all have one thing in common. The economic conditions in our home country are less favorable to us than the economic conditions in Mexico. You've probably seen the videos recruiting people to come live in Mexico, with titles like, "Earn dollars and spend in pesos." As members of the Imperial Corps, our labor is rewarded at a higher rate than the members of the periphery. Some Americans think that this extra acquisitive power means they have extra rights. This video is to explain why that's not true. I'll start with a little of my own story. I grew up in New York, the Big Apple, baby. But when I became an adult, I realized how hard it was to afford to live there. The lowest rent I ever had was $500, and this was back in 2010. It was for a one-room apartment with no window and a shared bathroom across the hall. This was on 127th Street in Park Avenue, right next to the Metro North Station, which had trains coming in at all hours of the day and night. I had no heat or air conditioning, and every time I tried to cook in my toaster oven, I blew a circuit breaker. There was a local gang in front that sold crack 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, even in the snowstorms. But even that godforsaken hovel wouldn't be available today for less than $2,000. The rental market was always going up, but in the last decade, it's ballooned to something that most working people simply can't afford. And it's not just the case in New York, too. You could say the same about any number of US cities. In my conversations with other foreigners here in Mexico, that increase in prices is a common factor in the decision to move. When I came to Mexico in 2015, I moved to Cuernavaca, where I found a job teaching English. I quickly found an apartment just a block from my job. Now, I was only making 90 pesos an hour, but the rent at this apartment was only 2,200 pesos a month. At the time, the equivalent of about $130. Now, this apartment had multiple windows. It even had a little garden. And best of all, it had a private bathroom. My boss recommended that I get some extra work. A ver, vamos a ponernos en contexto. Nosotros hicimos hace poco un video de los inmigrantes y todas esas cosas, y nosotros dijimos como comentario que no creíamos que los estadounidenses migraran para otro país, Ya que muchas personas, o la mayoría de las personas, emigran a hacia Estados Unidos. Y entonces nosotros dijimos, bueno, seguramente no debe existir tantas personas, pero bueno, este video está desmintiendo eso que nosotros dijimos. Nos está explicando, o nos está explicando a todos, por qué emigran los estadounidenses para México. Que fíjate, me sorprende cantidad, y es verdad, como él puso de ejemplo, Nueva York. ¿Tú te imaginas vivir en Nueva York, que es una ciudad tan, pero tan movida? Debe ser una vida demasiado agitada, con tanto tránsito. Dormir ahí, yo pienso que... Yo tengo que decir, este video me hace disociarme un poco, porque como que no me conecto, ¿sabes? Él está ahí hablando en inglés y yo estoy leyendo ahí abajo y no sé, no me transmite lo mismo que un video en español. No, claro, a ver. Siento que es más complicado. Sí, exacto, porque tienes que estar... Exacto, el estar leyendo ahí y el estar razonando a la misma vez todo lo que él dice. No, pero ha dicho cosas súper interesantes y súper cómicas en su humor.
de que allá tenía que compartir baño, no tenía ventana y por No cualquier tenía cosa cocina. y por cualquier cosa saltaba la alarma de la cocina. Son cosas difíciles, ¿sabes? Pero y en México pude encontrar un lugar así más estable que te valía menos el alquiler. $500 un alquiler es una bastante. cosita así. Y es un curucho. En Corea, Imagínate. Corea también es así, ¿sabes? Son chiquititos. que Sí, son pero allí, chiquiticos. pero allí es Porque hay una minimalista todo, sí. No, es que hay una Sobrepoblación. clase de sobrepoblación. Tenemos que ver esos videos porque a mí me encantan. Déjanos en los comentarios si nos apoyan para ver esos videos de las principales curiosidades de varios países. Eso a mí me encanta, ¿sabes? Salir un poquito de la rutina. Eso a mí me encanta. Continuamos. Teaching online. That way I could make dollars. She was doing it, and so were most of my other coworkers. So I found a job making $10 an hour online for giving classes to people in Saudi Arabia. $10 an hour is really not good money in New York, but in Mexico, that goes pretty far. My original plan was just to stay in Mexico for a few months, because I was waiting to hear back from the FDNY Academy. I had done my EMT certification a year before, and so I thought, I'll go to Mexico for a few months, brush up on my Spanish, and when they email me, I'll come back and become an EMT for the fire department of New York. But when I got the email confirming my space in the class of 2016, I rejected it. I realized that my life in Mexico as a teacher was far better than trying to make it in New York as a paramedic. In other words, and this is really important, the labor opportunities in my home city and home country did not provide a stable pathway to a better future. I wanted a decent apartment. I wanted to have a long-term relationship, maybe even a marriage, maybe even have some kids, and I didn't see that as possible living in New York. But living here in Mexico, it was. This wasn't the case just a generation ago in the United States. My dad was a union stagehand for 40 years. He managed to provide well for his family with just that job, but at the cost of 60 to 80-hour work weeks, working every weekend, even working Christmas. He also wound up with both of his knees replaced and this mold in his lungs that they say all of the stagehands who work in the ceilings and walls of Broadway theaters get. But hey, at least he has union health insurance. Those few remaining union jobs, like the one he had, are disappearing. Union work and decently paid work in general has been disappearing since the 1980s, when they closed all of the factories in the Midwest and Ronald Reagan fired all of the air traffic controllers. People my age are expected to embrace the gig economy, which is serfdom. You never get a raise, you never get a bonus, you don't get paid days off, you don't get a pension. All of those things that workers in previous generations fought for, those are gone. How are we expected to find a future for ourselves? But as our labor rights and our collective bargaining power have faded away to become a thing of the past, a new, digital frontier has emerged. You can work remotely. You don't need to live in the Imperial Core and pay Imperial Core prices to get an Imperial Core salary. All you need is a computer, the internet, and the right documents. Especially with the increase in work from home opportunities as a result of COVID, more and more Americans are deciding to look exclusively for opportunities where they can work from home and then change where that home is so they can afford to live. As for the retirees, well, they already made their money. But then inflation came and took away the little bit of acquisitive power they thought they would have in their golden years. People who dreamed for decades of buying a little house in the country get to that point and discover that they don't have enough for a shack. But then they hear about San Miguel de Allende, or Chapala, or Ajijic, or any of another dozen gringo enclaves, and say, ooh, maybe I could get something there. There's realtors who speak English, and they're happy to help them convert their dollars into pesos. So here's what the retirees and the digital nomads just don't seem to understand. That this action, bringing your dollars to Mexico, is not a benevolent one. You are not helping the economy, you are helping yourself. Your own country's economy and markets do not exist to help working or retired people. They exist to exploit those people. So, in seeking refuge from that exploitation, you come to Mexico and decide to start a new life here. Now, back home, what do we call the exploited people who cross our borders looking for better economic opportunities? We certainly don't call them digital nomads or expats or any of the other cringeworthy names that Americans only call themselves. Those people are immigrants, and you and I here in Mexico, we are immigrants. When you go to get your documents, which I hope you will do and not just be illegal here forever, you're not going to go to the Expat Institute. You're going to go to the Instituto Nacional de Migración. It's right there in the name. No matter where you're from in the US, you've met immigrants. You might even be the child of immigrants. My great-grandparents came to the US at the beginning of the 20th century.
They were fleeing from the pogroms in Europe and had heard about the streets paved with gold in New York. Of course, the streets at that time didn't have any gold. Lots of horse poop, though. We're familiar with the story of immigration. It's been told in countless movies and books, and it's always an inspiring story about the opportunities in America. Somebody arrives with nothing. They don't even speak the language, but they get a job, and they work hard, and they learn English, and they stop speaking their foreign language, and then their kids are able to get a little slice of that American dream. At least that's how it was supposed to work. But now, in the 21st century, the new wave of immigrants like me aren't dependent on the local job opportunities. We're also not forced to learn the language. In fact, it's quite the opposite because most of our online jobs are conducted entirely in our first language. In my case, I used my first language as a job. Such is the power of English as an imperial language. I think a lot of this attitude that Americans have, that everyone else should speak English, comes from the fact that we're used to being tourists. Now, tourists aren't expected to learn the local language. If you're going to Cancun for a week, why would you bother putting in all of the hours you need to learn Spanish? Everyone at your hotel is going to speak English anyway. We see this back in our home country too. Whichever city you're from, I'm sure you've seen big groups of Chinese tourists who only know hello and thank you. They stick together so they can speak Chinese with their friends. It's what a lot of Americans do here. That's fine. The problem is, if you're living here, you're no longer a tourist. You're no longer at a hotel along the beach in Cancun with all of those friendly English-speaking employees. No, the people around you have no reason to speak English, and you have no reason to keep trying to speak English to them. Honestly, you couldn't have a better country to be learning the second language in. Mexicans are super patient with people learning Spanish. My first 2 years, I tripped over pronunciations, I said the wrong word, I invented grammatical structures out of thin air, and people listened to me and did their best to understand. Nobody ever screamed at me, "Go back to your country," or "Learn to speak well," the way that white Americans do to immigrants back home. Now, people down here understand that it takes time to learn a language, and they respect it. You can show your respect by trying. Even if your pronunciation isn't great, just a modicum of effort will go a long way. But Spanish is just the beginning. As an American in Mexico, there's something even more important you need to learn, and that's the history of U.S. interventions in Mexico. You might have guessed from the name of my YouTube channel, Intervenciones Gringas, but this is what I study. This is what I make content about in Spanish. The history of U.S. empire building in Latin American countries. And they never say, "We're invading Panama because we want a canal," or "We're invading Honduras because we want the bananas." No, it's always more clever than that. They always use us, the American citizens living in that country. The phrase that they've been repeating since the 1850s is, "We must protect the lives and property of American citizens." General Noriega's reckless threats and attacks upon Americans in Panama created an imminent danger to the 35,000 American citizens in Panama. As president, I have no higher obligation than to safeguard the lives of American citizens. Something to remember, because maybe you moved in and you told your Mexican neighbor, "Hey, I'm a U.S. citizen," and he gave you a strange look and you thought, "Why doesn't he like Americans?" Well, historically, Americans moving into your Latin American country has meant that an invasion is coming soon. You should also think about how many Mexicans have family members living and working in the United States, and just how different the immigrant experience is when you go north instead of south. If you're up there without official documents, then you have to keep your head down at all times. You have to speak your first language in hushed tones. You have to watch out for the police so you don't go out at night. Go out to work, come home, and that's it. And your employer? Well, they have to register you with Social Security, but as an illegal immigrant, you're not allowed to claim a refund. So you pay taxes, but get nothing. Now let's think about another group of illegal immigrants. Digital nomads. ¿Tienes el catarro? Estoy en mi pick. Vuelvo a recalcar que no me da tiempo a presentar. No, yo sí he retenido Porque cosas para que tengo que comentar, yo he pero se me han acumulado. Yo he retenido cosas, pero se acumulan y como que tengo la sinusitis ahí, ¿sabes? Y no me deja pensar bien. Y entonces él pone fotos y evidencias y yo las quiero mirar, pero es que si las miro pierdo lo que está diciendo, ¿sabes? Y después conectarme es medio raro, entonces me quedo ahí mirando. Porque ya, a ver, yo nunca he visto youtubers así en inglés en subtítulos. Y me he dado cuenta que es muy diferente a las películas. Porque las películas y las series tú las puedes ver y normal. Pero aquí como que aprender o recibir información
es más complicado, ¿sabes? Mira, porque yo ahora procesándolo, es verdad, en las películas uno no se sienta así. No se siente tan tenso. que se me va a olvidar lo otro, no. Exacto. ¿Sabes? En las películas y en las series, no sé por qué, pero aquí como es lees constantemente él dándote información sobre los inmigrantes y todas esas cosas, tú dices, ¿sabes? Y entonces no podemos parar tanto el video porque, bueno, tantas paradas en el video, pero yo sí he visto cosas que digo, ay, tengo que comentar esto que está súper importante y súper interesante. Pero ahora ya se me ha ido, ¿sabes? De la mente. Pero Mira. Lo primero sí que lo que él explicaba, de que uno se pasa toda su vida trabajando para al final llegar a tener un cierto dinero para vivir tus últimos años de la manera mejor posible, ¿sabes? Él te y cuenta... que al final es verdad lo que él dice, que simplemente es una manera de explotar constantemente, Claro. cuando ya no le puedes ofrecer nada al empleador, a la sociedad, Claro, ¿sabes? mira, A la economía, ya como que ya no te da para nada. Y es verdad que ese salario mínimo, la chequera, como nosotros le decimos aquí, que allá es la jubilación, no da para mantener una familia o los sueños que uno Claro que pensaba de no volver a trabajar y vivir ya tu vida al final de los días tranquilo en tu casa. Y es verdad lo que él habla de que le sale más barato vivir una vida en México con sus ahorros Y que tranquilo. en Estados Unidos. No, él explicaba que en Estados Unidos es constantemente trabajando horas extra de noche, fin de semana, Matándose. para... Exacto, y todos sabemos que es así, porque nosotros tenemos familias allá y sabemos que es así. ¿Sabes? Tienes que estar constantemente trabajando para tú poder ayudar lo mismo a la familia de aquí y tú poder vivir Exacto, allá. para poderte dar una vida mínima con tipo lujo. que para nosotros son lujos, pero en verdad ya Son ustedes normales. eso es normal, lo cotidiano, lo básico. Tienes que estar así, y más en Nueva York, que es una gran ciudad y que todo el tiempo está así, pa. Y es lo que él dice, que su papá se mataba trabajando para poder subsistir a su familia. Y al final de qué, para terminar como los pulmones, para terminar hecho un desastre y sin poder pasar sus últimos días, te vas a morir trabajando. Y al final todos aquí sabemos que en Estados Unidos nuestras mismas familias tienen que tener 2 y 3 trabajos. 2 y 3 trabajos. Sí, no, es así, es bastante cierto todo lo que está diciendo. Y él lo que está diciendo es que en México trabaja y con lo que trabaja le da para vivir, para tener sus ahorros y sabe vivir Y cómodamente también- y tener sus tiempos y su espacio para descansar. Cosa que aquí en Cuba también se ve, pero bueno. Y ya también eso otra es historia. cierto que, espérate. Bueno, dale. También es lo que él decía, de que él utilizó su primer idioma, su lengua materna, Como mismo trabajo. como mismo trabajo. Y es que es verdad, o sea, el inglés es internacional. Donde A sea donde que quiera. tú te paras, alguien va a hablar inglés. Me gustó también eso que Y enfatizó. aparte hay muchos mexicanos que aprenden inglés porque les abre muchas puertas de trabajo. Claro. No, aprender inglés te abre puertas. Sea donde sea. Que me gustó mucho lo que él dijo, que tú estás de turista en un país, por ejemplo México, y te tratan bien, no sé qué cosa, hacen el esfuerzo por hablarte también inglés porque es tu idioma, pero ya cuando tú vives no, pero de todas maneras no te maltratan ni nada de eso, como si se sabe que en Estados Unidos te hacen que si no hablas inglés, como que te ponen mala cara o simplemente te viran la cara, porque hay personas que, por ejemplo, los mismos cubanos se van para allá, no saben nada de inglés, en un supermercado, en algún estacionamiento o algo así. Te voy a decir, Y aprender entonces- inglés es mucho más difícil que aprender. Será mucho más aprender fácil. español es que me equivoqué. Aprender español es mucho más difícil que aprender inglés. Claro. Por todas las reglas ortográficas, gramaticales. Es que el inglés, una palabra y con algo antes o después, ya te puede significar un ella, un ellos, un ustedes. Y aquí no, aquí es una palabra diferente para Mira, cada allá el conjugación. inglés tiene una palabra tiene varios significados. Exacto. Ejemplo, get, tú lo puedes unir o Por eso hay formar muchos reels que varias dice, ¿cómo se dice palabras. tal? ¿Cómo se dice tal? ¿Cómo se dice tal en inglés? Get. ¿No has visto eso? Sí, mira, get ready. Estoy lista, algo así, ¿sabes?
forget. Pues el get lo puedes ir y te hace una función de que puede diferente en cada oración. Claro, con algo antes o el después. español, no, el español hay una palabra para cada cosa. No es ejemplo que vamos, va a funcionar para cualquier otra cosa, ¿sabes? No. Es que cuando tú estás dando español te dan una palabra que es tipo la principal y todas las que se derivan de esa palabra, como los verbos, ¿sabes? Todos los tiempos y todas esas cosas, ¿sabes? Es complicado. Continuamos, señores, que nos desviamos como siempre. Ya, siempre es algo. Hoy español aquí. Who come here on a tourist visa and then do profitable activities, which are taxable. Are any of them paying taxes to the Mexican government? Are any of them staying at home at night, not going out, not speaking English because they don't want to be caught and deported? Why is it that when Mexicans come to our country, they have to be on their... Ay, sí, mira, eso es muy interesante porque los inmigrantes cuando se van para Estados Unidos, al no estar legalmente autorizados en ese país, tienen que estar escondidos. Sin embargo, parece que en México no, en México hay un poquitico más de libertad. Pero déjalo que él lo iba a explicar. No, porque se me había olvidado mencionar eso. best behavior at all times. But we think that being in a foreign country is a license to misbehave. Now, I want to be clear. I'm not making this video to say, don't come here, or go back where you came from, gringo, because that's simply not going to happen. The material conditions that convince me to stay here are the same conditions that are convincing lots and lots more people to come here. And also, once you get here, life happens. I married a Mexican woman, we had 3 kids together, my future is here. And I'm sure a lot of other Americans feel the same way. What I want to close this video with is just a little bit of advice from me, an immigrant, to you, fellow immigrants, about how to be a better guest in this country. The first step, and it's something I've talked about a lot, is learning. Learn Spanish, learn about US interventions in Mexico, learn the metric system. When you're out walking and you see a street named after some guy, find out who that guy is. You got a phone in your pocket, you can type in his name. Learn about the pre-Hispanic traditions in Mexico too, and the different pre-Hispanic peoples. It's gonna be really embarrassing if you go all the way to Chichen Itza just to call it Aztec. It's not. The next step is humility, and this really comes down to financial things. Your dollars do not make you better than anyone here. You do not get to pretend that you are on spring break forever because you have more money. The other thing about this is that back in the US, we have that weird toxic culture of the customer is always right. That doesn't exist here. You can't abuse service workers. I see Americans do it all the time, and it's embarrassing. Learn to treat people like people. More on that note, it is a bad look to complain loudly about the things you don't like in Mexico. If you really hate the spicy food or the hot weather or the loud music so much, then why are you here? Nobody's forcing you to be here. You really can't expect Mexico to change just because you're here. You're not the main character. The final step, and this might be a hard one for some of you, is to leave the bubble. Any of these expat bubbles, in Roma Norte, Sayulita, wherever you want, why do you think they exist? Why is there this community of all foreigners in the most expensive part of town? Well, it's because Mexican capitalists saw the trend of Americans moving here, so they kicked the Mexican working class people out of those places so they could sell them at prices that only an American earning dollars could afford. Well, that's good business for them, but it really destroys this whole, we're helping the economy by bringing dollars down here. What that money's actually doing is making everything harder for Mexican working class people, and it all winds up in the pockets of just a few property owners. My advice, don't participate in it. There's no rule that says because you're from the US, you must live in one of these bubbles, surrounded exclusively by other foreigners and paying 3 to 4 times more what you would pay anywhere else. I think a lot of people do this because they show up and they're not comfortable speaking Spanish, so they go with what's easiest. But if you learn just enough Spanish to get out of the bubble, you're gonna actually get to experience Mexico, and not just a gringo-themed Disneyland with gluten-free muffins. One final thought to close out the video. Our home country, the United States of America, it's not a normal country. One of the last surviving settler colonialist projects in the world. Especially since the end of the Cold War and what they called the end of history in 1991, the US has had a free hand to dominate absolutely everywhere on the globe that it wants. And people have been watching that internationally. They haven't been getting the propaganda that we got in schools about American exceptionalism and how everyone in the world wants to come to America, and even inside a Mexican or an Iraqi or
whoever else were invading that week, there's an American dying to be born, dying to forget his language and learn English. None of that is true. You have to stop thinking that you come from a special place and realize that the place you come from is unpopular in most of the world, and it's for a pretty good reason. When we talk about decolonization of things like the curriculum at school, it really has to start with us as individuals. You need to decolonize your thinking, your actions, and your existence, or you're just going to wind up repeating all of these same patterns of subjugation and degradation. You might think, oh, well, I'm not a soldier coming down here with a gun. Yeah, but you don't need to be. You can still wind up perpetuating all of these same problems just by refusing to learn. And with that, we've officially ended the English portion of this video. Entonces, a todos mis seguidores que vieron todo esto leyendo los subtítulos, muchas gracias por ver. Y un gracias especial a estas personas bonitas que me siguen apoyando en Patreon. A pesar de que estoy tardando bastante con el video sobre la CIA y cocaína. Pero ya vienen. Nomás quería hacer esto primero porque es más fácil. Son básicamente opiniones y aparte lo pude grabar en inglés. Bueno, muchas gracias y espero un video bastante pronto, pero ya no les quiero decir exactamente cuándo porque luego les quedo mal. ¡Nos vemos! La forma de ser. Ay, me encantó ese final que dice, no les voy a prometer, eso nosotros también tenemos que dejarlo de ser. Porque le puedo quedar mal. Me gustó el video, la forma de él aconsejar, de explicar, porque, ¿sabes? Te da mucho la perspectiva de que tienen los estadounidenses al emigrar, la vida que se tiene allá en Estados Unidos. Porque uno siempre tiene la perspectiva de emigrante latino. Exacto. A un país con mayor economía, con mayores posibilidades, pero nunca uno se ha puesto a pensar, ¿sabes? La perspectiva que tendrán ellos al venir hacia acá. Exacto. Me gustó mucho eso porque, ¿sabes? Eso que dice Keila, estás mal, por favor. Es una picazón constante en la garganta. ¿Cómo es? Pero me encantó de verdad. Ustedes, siempre, en la parte de los comentarios, díganos qué piensan sobre esto. ¿Cuáles serían las razones, y si estás de acuerdo con las razones de los inmigrantes estadounidenses hacia México? Me gustó mucho también lo que él se refería de que ellos piensan que como vienen de un país especial, vienen de un país especial, se creen que son especiales. Y es verdad lo que él dice, que Estados Unidos no es un buen nombre o no es un país muy popular en muchas regiones, por eso mismo que él mencionaba, por todas las invasiones, por los bloqueos que impone, por todo el robo de recursos de ciertos países, ¿sabes? Simplemente por dominar y tener más poder que los demás. El estar conquistando a otros países constantemente, el estar imponiendo todo lo, ¿sabes? Por eso es que Estados Unidos en esos aspectos no es muy bien visto, ¿sabes? Es que mira, lo peor es que Estados Unidos y otros países de Europa lo que hacen es robarle recursos a países que sí cuentan con grandes recursos, como por ejemplo Venezuela, África, y son países que se sumen en la miseria y entonces después le dan pequeñas ayudas humanitarias con el propio dinero que les roban. Exacto. ¿Cuánto oro, cuánto petróleo no han robado y han hecho millones de dólares con eso? Dejan a esos países en la quiebra, en la pobreza, sin nada. Y al final, ¿qué hacen? Se llenan la boca, graban para hacerse los buenos, dan pequeñas ayudas alimentarias con un mínimo del dinero para que hacerse les los robaron, buenos. ¿sabes? Entonces, lo que me da gracia es que hacen cosas por la izquierda sin que nadie los vea, y entonces frente a todos se pintan como los buenos de la historia, como los héroes que siempre están ahí para ayudarlos. Y me encanta la referencia que él hizo de que ellos nunca dicen queremos invadir Panamá porque necesitamos un canal, ni tampoco dicen queremos invadir Honduras, me encanta lo que dijo de los plátanos, por los plátanos, sino que ponen otras excusas, nunca lo hacen ver tan simple, simplemente ponen otras excusas que cuando te pones a pensar son estúpidas, absurdas, pero se las creen.
disturbios, tenemos que ayudar a nuestros ciudadanos estadounidenses que viven ahí, y al final cuánta mayor destrucción causaron en vez de protegerlos. ¿No viste ahí todos los desastres que sí, formaron? y es así. Ellos podrán decir que van a ayudar y al final lo que van es acabar, ¿sabes? Y terminando conquistando ese país para simplemente sentirse cómodo con ellos mismos y decir, tenemos otro país más, tenemos otro estado más, tenemos otro imperio más. Eso es... Que al final, cuando te pones a ver la historia estadounidense, Estados Unidos fue una colonia. Fueron 13 colonias que después se unieron juntas. Exacto. ¿Y quiénes fueron? ¿Quiénes vinieron ahí? Los europeos de Inglaterra, de Reino Unido, que formaron y vinieron y se establecieron ahí y crearon sus monopolios, por así decirlo. Sí, no. La historia es amplia. Pero de verdad, dejen en los comentarios todo tipo de opinión, qué piensan sobre los inmigrantes estadounidenses en su país, cómo ustedes los tratan. Quiero saber, sé que los tratan bien, pero quiero saberlo de ustedes mismos. Desde ahí, su punto de vista. exacto. ¿Qué opinan? ¿Qué tienen para ofrecer? Todo eso, por favor, déjenlo en la sección de los comentarios. Como siempre te digo, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, danos like, comenta y comparte para saber que contamos con tu apoyo. Y por favor, déjame un comentario para que me sienta mejor. En los próximos videos pónganme cositas bonitas, que a mí eso me gusta. Pónganme, Keila, mejórate. Keila, te queremos ver mejor. Keila, por favor. No, porque está grave con el catarro de bien. Díganme cosas bonitas. Y nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales como Instagram. Así que por favor, te vamos a estar esperando todos los días aquí, o trataremos de estar todos los días para traerte nuevo contenido. Y siempre nos puedes sugerir en la sección de los comentarios o en el mismo Telegram donde tenemos un grupo. Así el video de hoy y ¡chao!